Bueno, hoy les voy a presentar algunas nociones de ecuaciones diferenciales. Básicamente una ecuación diferencial lo que hace es relacionar una función y con su derivada. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales donde tenemos y que no la conocemos, su derivada puede ser la derivada primera, segunda, tercera, y también tenemos la variable independiente o x. Todos estos ejemplos de ecuaciones diferenciales son lo que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Porque hay, digamos, solamente una variable independiente que es x. Digamos, hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, de derivadas parciales, reciben distintos nombres, distintas clasificaciones. Nosotros vamos a ver las que son ordinarias, donde tenemos solamente una variable independiente, que son las más sencillas. Un tipo de ecuación diferencial ordinaria es aquella, digamos, que cuando derivamos la función obtenemos la misma función y multiplicada por una constante. Las ecuaciones diferenciales las podemos representar como y', pero en general es más útil representarlos en términos de diferenciales, en este caso diferencial de y con respecto al diferencial de x, porque digamos, tiene ciertas propiedades que facilitan el cálculo. Y a su vez, esta notación también se entiende como la tasa de cambio o velocidad de y con respecto a x. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas ecuaciones diferenciales? Bueno, un ejercicio común es preguntarnos o pedirnos que probemos que una serie de funciones y son soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Esa ecuación diferencial, recordemos, porque está la derivada de la función y y la variable independiente. ¿Sí? Nosotros a priori no conocemos, ¿sí? Pero nos piden que probemos que estas tres funciones son solución de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? En realidad es que para probar esto, o sea, nosotros tenemos que saber, o sea, tenemos que evaluar qué pasa cuando derivamos y, ¿sí? O sea, estas tres y, derivarlas y corroborar que nos dé coseno de x más 2 en este caso. Bueno, entonces directamente lo que hacemos es derivar cada una de estas y vemos que obtenemos, ¿sí? O sea, si derivamos seno de x más 2x, obtenemos coseno de x más 2, ¿sí? O sea, acá van a tener que aplicar la noción de derivada. Derivamos la segunda función, seno de x más 2x menos 3, obtenemos coseno de x más 2, ¿sí? Solamente esta es igual, solamente que tenemos una constante. Y por último, tenemos esta otra que nos dieron, que es seno de x más 2x más una constante, que al derivarla obtenemos coseno de x más 2. O sea, en los tres casos obtenemos la misma función, o sea, justamente porque estas tres difieren solamente en la constante, ¿sí? Entonces vemos que al derivar estas tres, obtenemos coseno de x más 2, que es lo que nos habían dado como condición. O sea, estamos demostrando que al derivar estas tres funciones obtenemos siempre coseno de x más 2, es decir, son soluciones de coseno de x más 2. Ese es el ejercicio más simple de ecuación diferencial, ¿sí? Ahora bien, en la práctica, posiblemente nos den una ecuación diferencial donde nosotros recordemos que desconocemos la función y nos pidan que encontremos cuál es esa función y.
¿sí? Ahí se vuelve un poquito más complejo. Bueno, ¿cómo se halla esa función y en una ecuación diferencial? Bueno, depende de muchos factores. Uno de ellos es el tipo de ecuación diferencial, ¿sí? Nosotros acá les dije que vamos a ver las ecuaciones diferenciales más simples, que son las ordinarias, donde tenemos una única variable independiente. A su vez hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Una de ellas es la que se conoce como ecuación diferencial ordinaria de variables separables, que básicamente tiene esta forma, es decir, el diferencial de y con respecto al diferencial de x, o sea, la derivada de y, es igual al producto de dos funciones, en la cual una es función de la variable independiente y la otra es función de la variable dependiente y. Un ejemplo de este tipo de ecuaciones es las de crecimiento poblacional. En este caso tenemos diferencial de n con respecto a diferencial de t, donde n es el número de individuos y t es el tiempo, ¿sí? O sea, esto no está diciendo, esta ecuación diferencial, cómo cambia el número de individuos a lo largo del tiempo, ¿sí? A qué velocidad. Y esta derivada es igual a una constante por el número de individuos, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? O sea, resolver la ecuación diferencial significa hallar n, ¿sí? La función n. O sea, acá no la tenemos despejada, digamos, sino que está relacionado con los diferenciales. Bueno, básicamente lo que hacemos para resolver este tipo de ecuaciones es agrupar la variable dependiente con el diferencial que asocia la variable dependiente, en este caso el diferencial de n, y agrupar la variable independiente con su respectivo diferencial. En este caso es t, ¿sí? Entonces, en este caso puntual vamos a pasar la n, que está multiplicando, dividiendo, para el otro lado, ¿sí? Esto nos va a quedar diferencial de n sobre n, y vamos a pasar el diferencial de t para el otro lado, ¿sí? Entonces nos va a quedar r diferencial de t. Ahora fíjense que de los dos lados tenemos dos diferenciales. Lo que hacemos a continuación es aplicar la integral de cada lado, ¿sí? O sea, cada miembro. Entonces vamos a tener la integral del diferencial de n sobre n, que es igual a la integral de r diferencial de t. Ahora fíjense que, o sea, para que se entienda mejor el cálculo, lo que voy a hacer es expresar esto, este diferencial de n sobre n, como 1 sobre n por diferencial de n. Y como r es una constante, la voy a sacar fuera de la integral. Bueno, y ahora integramos, ¿sí? ¿Cuál es la integral de 1 sobre n? Bueno, es el logaritmo natural, esto ya lo saben, más una constante que llamamos constante 1, y integramos del otro miembro, o sea, la integral del diferencial, ¿sí? O pueden imaginar que acá hay un 1, va a ser t porque estamos integrando con respecto a la variable t. Entonces esto nos va a quedar r por t, más una constante, que vamos a llamar constante 2, y recuerden que acá estamos trabajando con integrales indefinidas. Entonces, ahora lo que a mí me interesa es despejar n, ¿sí? Que es la función de interés. Voy a pasar la constante 1, que está sumando restando. Esto es una nueva constante, ¿sí? Que voy a llamar C3, no importa, eso es arbitrario. Y ahora como tenemos un logaritmo que está afectando a n, lo voy a pasar para el otro lado de la expresión como función exponencial.
Entonces, n nos va a quedar igual a e a la r por t más la constante 3. Ahora, como acá hay una suma, puedo aplicar la propiedad de sumas de potencia de igual base. Entonces, esto me va a quedar e a la r por t por e a la constante C3. Y fíjense que esto es un número, o sea, también es una constante, ¿sí? Que yo la voy a llamar n sub 0, ¿sí? O sea, acá lo pasé para adelante, ¿sí? Que está multiplicando. Entonces, finalmente, n nos queda igual a n sub 0 por e a la rt. N sub 0, ¿sí?, es el número de individuos iniciales de una población, ¿sí? Si yo grafico esto, o sea, n en función de t, o sea, n en función del tiempo, el número de individuos en función del tiempo, esencialmente tengo una función exponencial. Entonces, si considero el tiempo 0, o sea, el tiempo inicial 0, todo esto se me va a hacer 1, ¿sí? Porque estoy elevando a la 0. Entonces n me va a quedar igual a n sub 0, que es justamente el número inicial de individuos, o sea, cuando el tiempo es 0. Bien, entonces ahí resolví la ecuación diferencial hallando la función n en el caso de crecimiento exponencial. Ahora, una vez hallado esto, nos pueden pedir, ¿sí?, por ejemplo, o sea, cómo se va a comportar esa función bajo ciertas condiciones. Entonces, puede ser que nos den un ejemplo hipotético que nos digan el número inicial, si el número inicial de individuos es 100 y la constante r vale 0,2, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se duplique la población? Es decir, se alcancen los 200 individuos. Entonces, esto ya lo saben hacer, lo vimos cuando trabajamos con funciones. Básicamente tenemos que hallar t en la función, ¿sí? Entonces, estos valores los reemplazamos, ¿sí? N es 200 y N0 es 100. Y R es 0,1, bueno, me había confundido. Así que lo reemplazamos en la función y tenemos que despejar t, ¿sí?, el tiempo. Bueno, acá como tenemos una función que es exponencial, ¿sí?, en algún momento vamos a tener que aplicar el logaritmo para poder despejar esta t, ¿sí? Entonces, acá pasamos el 100 dividiendo, nos queda e a la 0,1 por t. Y esto nos queda 200 sobre 100, que es igual a 2. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, aplicamos logaritmo a ambos lados de la expresión. ¿Sí? Entonces nos va a quedar logaritmo natural de 2. Y usamos convenientemente el logaritmo natural porque ahora les voy a mostrar cómo queda esto. Pero como tenemos el número e, conviene trabajar con el logaritmo natural. Entonces, esto que es un exponente, ¿sí?, va a bajar, ¿sí?, multiplicando 0,1 por t por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e es igual a 1, así que nos va a quedar el logaritmo natural de 2 es igual a 0,1 por t. Y acá simplemente pasamos dividiendo el 0,1 y esto nos da aproximadamente 6,93. Si la unidad con la que estamos trabajando es años, bueno, significa que tienen que pasar aproximadamente 7 años para que se duplique la población, ¿sí? Eso es importante, ¿sí?, porque puede ser que estemos hablando de años, de días, dependiendo el ejercicio. Y bueno, en el libro tienen un montón de aplicaciones, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales se aplican en un montón de fenómenos de
de la naturaleza, de biología, química, de la física, tienen varios ejemplos explicados en este capítulo, y también al final del libro hay varios ejemplos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y traigo a colación un ejemplo que puede ser de interés particularmente ahora, que es un modelo epidemiológico que se conoce como modelo SIR, ¿sí? Para que vean otras aplicaciones, que básicamente modela, ¿sí? Una epidemia, ¿sí? Que puede estar dada por, una epidemia dada por una enfermedad, ¿sí? Y es un modelo muy interesante, fue desarrollado en la década del 20 y se basa en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo interesante de esto es que, a pesar de que es antiguo y es bastante simple en su estructura, digamos, predice muy bien el comportamiento de las epidemias, como la que estamos enfrentando hoy en día, ¿sí? Que es una pandemia, de hecho. Y tiene tres componentes, ¿sí? Tenemos una población, ¿sí? Donde los individuos de la población pueden ser de tres tipos, ¿sí? Que llamamos compartimientos. Uno es la población o individuos que son susceptibles, que llamamos S, que luego pasan a infectados, ¿sí? Que llamamos I, y luego esos infectados se recuperan y los denominamos con la letra R, ¿sí? De ahí viene el término SIR. Y bueno, en cada una de estas clases de individuos están representados por ecuaciones diferenciales donde se usan unos parámetros beta y gamma, que son la tasa de infección y de recuperación. Y es muy simple, ya que, digamos, no tiene en cuenta otros factores, por ejemplo, que la reproducción de los individuos, ni la inmigración, ni la tasa de natalidad tampoco, digamos. O sea, la suma de estas tres clases de individuos da la población total, o sea, no puede haber otros tipos de individuos. A pesar de eso, predice muy bien el comportamiento de las epidemias. Entonces, no les voy a mostrar cómo se resuelven estas ecuaciones, digamos, no son sencillas de resolver. Pero sí les quiero mostrar, digamos, un gráfico que relaciona, digamos, el número de individuos con el tiempo, que es generalmente lo de mayor interés. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la población de susceptibles, ¿sí? Que, digamos, es alta al principio, pero a medida que se van infectando los individuos y se van recuperando, digamos, cada vez va disminuyendo más a lo largo del tiempo. Lo opuesto pasa con el número de recuperados, ¿sí? O sea, son pocos al principio porque hay pocos infectados y va aumentando a lo largo del tiempo hasta que se estabiliza. Y por último tenemos la curva de los infectados, ¿sí? Que va aumentando al principio hasta llegar al famoso pico que, digamos, se habla mucho en las noticias, ¿sí? Y una vez alcanzado ese pico de infectados, eso empieza a disminuir, ¿sí? Entonces aquí también entra la idea de lo que llaman achatar la curva, ¿sí? O sea, tratar de que esta curva de infectados sea lo más plana posible para disminuir la cantidad de casos, ¿sí? Posteriormente, bueno, se desarrollaron otros tipos de modelos teniendo en cuenta otros factores que, bueno, logran a través de eso mayor capacidad predictiva, pero bueno, un poco la idea es mostrarle cómo la matemática, digamos, permite desarrollar modelos, ¿sí? Que explican muy bien fenómenos de la naturaleza, sociales, de la biología, ¿sí? Y muchos de estos modelos están basados en ecuaciones diferenciales.